Hola, ¿cómo están a todos? Soy Cristian, el agente de bienes y raíces, y aquí estoy con... Verónica Estrada, Fairway Asset Corporation, NMLS 1425529. Y muchas gracias por sintonizar hoy día martes. Claro, perfecto. Y tenemos un invitado muy especial hoy día. Tenemos a Oswaldo. Y Oswaldo, particularmente, Oswaldo, ¿es verdad que tú comenzaste desde cero? O sea, comenzaste como un busboy, bartender, creo que me contaste un poquito sobre eso, ¿verdad? Así es, Cristian, sí. Y ahorita Oswaldo tiene más de 160 propiedades que él maneja y obviamente él comenzó desde cero. Muchas personas no se imaginan estar en esa situación, pero acuérdense que todo comienza en una situación, en un momento. Y el día de hoy vamos a hablar más que todo cómo vivir la vida no solo para sobrevivir, pero para en realidad vivir. No solo vivir para sobrevivir como hablamos, pero o sea, querer tener más de lo normal. Vamos a hablar de tres cosas, ¿verdad? Uno va a ser sobre el cambio de mente, porque en algún momento Oswaldo comenzó a cambiar ese cambio de mente y eventualmente tomó acción y ahorita obviamente Oswaldo está en una situación muy donde tienes mucha libertad financiera, ¿verdad? Oswaldo, ¿podrías hablar un poquito sobre cómo comenzaste, por ejemplo? ¿De qué país eres? ¿Cómo vienes? ¿Cómo así te entró bienes y raíces, ¿no? Sí, bueno, primeramente muchas gracias, Cristian, Verónica, Sí. por la invitación. Soy ecuatoriano, vivo en este país aproximadamente 20 años. Uh-huh. Llevo haciendo bienes y raíces los últimos 10 años. Ya. Como dijiste tú, empezamos de cero con la idea. Uh-huh. Y empezamos con la curiosidad y ya luego, tú sabes, empezamos a educarnos, a leer, a seguir cursos, a contratar mentores. Uh-huh. Y así es como empezamos. Fue un poco complicado al principio, como todo. Claro. Tú sabes, hasta conseguir experiencia, hasta que la gente te empieza a confiar en ti. Correcto. Entonces, estamos hablando de otros inversionistas, de bancos, de prestamistas. Correcto. Pero sí, así es, empezamos de cero. Al principio, como te digo, fue un poco duro, entonces empezamos con lo que es wholesaling. Okay. Tú diste un video de wholesaling hace unos días. Claro. Muy, muy importante información. Pero para esta parte del negocio en bienes y raíces no necesitas mucho capital, entonces eso fue lo que hicimos al principio y nos ayudó de muchísimo porque ganamos experiencia, conocimos el mercado y conocimos mucha gente. Ok, entonces, o sea, obviamente viajaste, obviamente aprendiste muchas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito sobre el comienzo, porque muchas personas que nos están viendo, Oswaldo, posiblemente están en la misma situación que tú comenzaste, porque tú comenzaste desde cero, te viniste, ¿tú eres de qué país eres? Ecuador. Ecuador. Uh-huh. ¿Te viniste a qué edad te viniste acá? 22 años. Entonces, a los 22 años, ¿tú qué tipo de trabajo hacías, digamos, cuando llegaste a este país? Bueno, tú sabes, como la mayoría de nosotros, de nuestra gente que viene de países de Latinoamérica, primeramente te encuentras con la barrera de la lengua, ¿no? No hablas inglés, ¿entiendes? Entonces, lo que puedas conseguir, viví en Nueva York el primer año, trabajé en lo que es construcción, luego limpiando piscinas, me vine a Baltimore el primer año. Y aquí en lo que es restaurantes, busboy, por algunos, creo que 2-3 años. Uh-huh. Luego entré a lo que es barback, ayudar en la barra. Y luego entré de bartender. Uh-huh. Y siempre estaba tratando de hacer pequeños negocios, como negocios de construcción. Tenía un restaurante, ¿entiendes? Pero nunca me fue bien. Pero igual, me ayudó muchísimo a ganar experiencia, claro, en lo que es los negocios. Así es como empecé, pero como te digo, siempre desde busboy y así subiendo. Claro, entonces porque yo pienso que es muy importante señalar que muchas personas que nos están viendo quizás ahorita están trabajando en construcción o quizás están así como tú trabajabas en restaurantes. En algún momento ellos están trabajando día a día y cada mes tienen deudas y cada mes tienen responsabilidades y ellos están viviendo por vivir, o sea, solo para sobrevivir nada más mes a mes. En algún momento cuando tú llegaste acá estabas en la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Tú dijiste que
o abriste un negocio, o sea, trabajaste más. ¿Cómo así hizo el cambio de que solo trabajar para tener suficiente, pero el cambio a trabajar para tener más y querer más? O sea, ese cambio de la mentalidad, ¿cómo ocurrió? ¿A qué edad ocurrió? Más o menos, ¿cómo fue eso? Porque si no hay el cambio de mentalidad, no vas a, o sea, no vas a saber qué es lo que quieres, cuánto quieres o cómo encontrar eso es lo que quieres. Entonces, ¿cómo fue que ese cambio de la mentalidad pasó para ti? En dónde pasó? ¿Cómo pasó eso? Mira, yo creo que mientras ya estaba trabajando acá, tú sabes, siempre venimos acá a este país con la mentalidad de prosperar. Entonces, siempre hubo esa inquietud de que hay algo más y tú puedes ver el potencial que tiene este país en comparación a los nuestros, por ejemplo. Correcto. Que si tú te dedicas a hacer algo y le pones el tiempo, en realidad hay mucha más facilidad, digamos, de conseguir lo que tú quieres. La mentalidad ya más seriamente, digamos, empezó más o menos a los 24, 25 años, pero creo que fue cuando empecé a leer más, a querer investigar más, me puse más curioso, ¿entiendes? ¿Cómo es que otra gente puede hacerlo? Correcto. Y si otros pueden hacerlo, tú también puedes hacerlo, ¿entiendes? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y leyendo mucho acerca, especialmente de lo que es real estate, bienes y raíces. Correcto. Y a esa edad, más o menos 24, 25, y ya hubo esa inquietud y esa curiosidad por hacer algo diferente. Entonces sí, o sea, fue una, como tú dices, curiosidad que quisiste querer tener más, una libertad quizás financiera, te sentías como tú quisieras, porque desde ese momento tú tomaste la chance de abrir un negocio por esos lados, pues 25 años me dijiste, ¿verdad? Por ahí. Sí, ajá. Sí, esto es lo principal que tú sabes, tú quieres. Bueno, mi mentalidad siempre ha sido de hacer lo propio. Me gusta trabajar y cuando he trabajado lo he hecho muy duro. Correcto. ¿Entiendes? Pero siempre me he enfocado y la visión era de tener algo propio, de hacer algo propio. Entonces eso es muy importante. Habló sobre tener la curiosidad, ver a otras personas y decir, ¿por qué yo no puedo tener eso? Porque me imagino en el momento que tú estabas trabajando como busboy o en construcción, había el dueño de la compañía, Por supuesto. o había el jefe. Entonces uno quiere estar en esos zapatos, ¿no? Entonces uno quiere tener su independencia financiera. Yo pienso que eso es algo que muchas personas, por ejemplo, que nos están viendo, no piensan de esa manera. Quizás ellos piensan, bueno, yo estoy trabajando de 9 a 5 y estoy feliz de esta manera. Pero ellos quizás no entienden que pueden estar más felices teniendo el control financiero. Y a veces muchas personas no entienden eso hasta el momento que lo despiden o que la economía baja o que ya no tienen esos fondos, esos ingresos. Y ahí se sienten que, wow, no, en realidad yo no tengo ese control. Entonces me imagino que tú viste eso y tú quisiste tener esa independencia financiera. Posiblemente eso fue algo que te llamó la atención, ¿verdad? Para aprender más. Bueno, esa siempre fue la inspiración, mirar a otra gente que lo hacía. Esa fue la inspiración y la curiosidad y ya una vez que tú haces las investigaciones que necesitas hacer y tienes un poquito más de conocimiento, entonces ya empiezas a tomar acción. Correcto. Muchas de las personas que nos están viendo dependen de ese cheque. Y siendo cabeza de hogar, el proveedor de casa, ¿qué te dio a ti la confianza de decir, ok, ya no quiero depender de este cheque, de esta seguridad, de recibir este salario cada semana y hacer esto por tu propia cuenta? Bueno, es que la transición no fue tan rápida, duró bastante. Hace apenas 3 años fue que empezamos a hacer esto a tiempo completo. Okay, yo y mi esposa. Pero antes de eso estábamos trabajando y estábamos haciendo esto. Porque, al principio es un poco complicado porque no empieza el negocio y empieza a generar ingresos enseguida. Entonces siempre hay que mantenerse con el trabajo hasta que llegue el punto donde que ya
el negocio empieza a generar lo suficiente para cubrir los gastos. Entonces, en ese momento uno se da ese paso. Hay mucho miedo, por supuesto, si va a funcionar, no va a funcionar, voy a empezar a trabajar. El miedo siempre está ahí, pero ese fue la transición en nuestro caso. Ajá. Correcto. Entonces la mentalidad cambió de querer más y tener esa independencia financiera, esa libertad. Pero ¿cómo así? Porque muchas personas tienen esa libertad financiera, como dijiste, puede ser un negocio o invertir en otros vehículos, pero en el caso tuyo elegiste bienes y raíces. ¿Qué es lo que te motivó a comenzar ese paso? O sea, ¿fue una persona, un libro o cómo te influenció? ¿Cómo decidiste tomar y usar el vehículo de bienes y raíces? Mira, el libro que creo que muchísima gente lo ha leído, Padre Rico y Padre Pobre, Ajá. es excelente. Yo creo que esa fue una inspiración bastante grande en mi caso. Y esa fue la inspiración al principio. Okay. Ajá. Ese libro es muy bueno. Yo también lo escuché con el audiobook. No sé si tú, Verónica, pues, has escuchado, leído, has escuchado, me imagino. He escuchado otros similares, pero no ese en particular. Lo recomiendo, es después muy, de muy esta bueno. show lo voy a ir a Sí, leer. no, es muy bueno porque en realidad ahí lo que hace, crea una fundación de las diferencias de las personas que invierten o que no invierten, particularmente en bienes y raíces. Y te enfoca que las personas que en realidad tienen independencia financiera, la mayoría de ellas invierten en bienes y raíces que le genera un ingreso pasivo, donde les dan una opción a uno de no solo trabajar bajo su jefe o dueño de compañía, pero pudiendo vivir de sus ingresos de la inversión, cosa que tienen la opción de trabajar, no es requerido trabajar. Entonces, exacto. es muy importante, ese libro es recomendado, creo que cambió la vida de millones de personas de habla hispana. Y obviamente aquí Oswaldo es una persona que lo está recomendando a todos ustedes. Buenísimo, en la educación, buenísimo. Aparte de eso, real estate, vos sabes, bienes y raíces, Cristian, es un negocio increíble. Si tú lo analizas, es un negocio increíble. Es un negocio completamente diferente, en el que tú en realidad compras una casa, ¿entiendes? Vamos a usar un poquito números, en 50,000, le reparas, lo pones 20,000 y vas a un banco y el banco te hace un refinanciamiento y te da el 75% de tu inversión. Entonces, el banco te devuelve toda tu inversión, ahora tú eres dueño de una casa y esta casa te está generando ingresos todos los meses y alguien está pagando por esta casa. Exacto. Entonces es un negocio, a mi manera de ver, es único. Correcto. No necesitas $1 millón para comprar 10 casas. Exacto. Necesitas un préstamo de 100,000, compras una, haces un refinanciamiento y repites las veces que tú quieras. Es correcto. Y ¿saben lo que están viendo ahorita? Ustedes saben exactamente el método que él está hablando, que estamos hablando del método CAR, que es comprar, arreglar, rentar, refinanciar y repetirlo. Y esto es, creo, una fórmula que quizás Oswaldo ha utilizado en los últimos años para construir su portafolio de propiedades de inversión, y que vamos a hablar más estratégicamente al final, pero quería enfocarme en eso, en ese cambio de la mentalidad. Ahora que ya hablamos un poquito de dónde vienes, cómo comenzaste, cómo comenzó esa semilla de cambio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre, ya, tuviste la mentalidad de número uno, ya, quiero querer más, quiero vivir más, tengo que conseguir esa información, conocer a personas. ¿Cuál fue el proceso de antes que tú compres tu primera propiedad? O sea, me imagino que hay un aprendizaje, no solo en libros, como contaste, pero en personas, ¿no? Y también yendo a reuniones, creo que me contaste, reuniones de inversionistas. Háblanos un poquito sobre ese cambio, ya que cambiaste esa mentalidad. Entonces, ¿cómo, antes de que ejecutes, qué es lo que hiciste en esos años o meses que te preparaste mentalmente? Porque muchas personas quizás ya tienen esa mentalidad, pero tienen ese miedo de comprar su primera casa o primera casa de inversión. ¿Cómo uno puede romper ese miedo? Porque en algún momento tú nunca tuviste una propiedad, entonces me imagino que había un miedo por supuesto ahí. Entonces, ¿qué es lo que hiciste en ese tiempo
antes que compres tu primera propiedad y rompiste ese miedo que muchas personas lo tienen? Sí. Bueno, primeramente el miedo nunca se va. Sigo teniendo miedo hasta el día de hoy. Que es normal, siempre da miedo. Como te digo, hasta ahora que voy a los auctions, me paro ahí y empiezo me dan nervios, porque, como si fuera la primera casa. Pero prepararse, lo mejor es prepararse, porque conocer, por ejemplo, el área. Claro. Saber los números, saber en cuánto se puede vender una casa, saber en cuánto las reparaciones. Sí, eso es lo más importante, porque si tú sabes los números, así estés nervioso, pero ya sabes qué número, ya sabes cuánto vas a poner en la propiedad, cuánto vas a pagar, cuánto te va a valorar el banco. Entonces, eso es lo que hice, conocer muchísimo. Estudiar el mercado. Exacto. Estudiar el mercado. Y eso es algo muy importante, Oswaldo. Entonces, todas las cositas que nos estás describiendo, ¿dónde, cómo aprendiste todas esas cosas? Por ejemplo, en inglés se le llama diligence y todo eso. ¿Dónde aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Fue libros, personas? Y cómo ellos pueden ir de, si quiero tener una libertad financiera con bienes y raíces, ¿qué es lo que necesitan aprender? ¿Cuál es la base? ¿Dónde pueden encontrar esa base que en algún momento tú aprendiste? Bueno, en mi caso, tenía personas que me ayudaron. Entré a hacer lo que es wholesaling, lo que me ayudó muchísimo, porque aprendí a analizar las propiedades, analizar lo que es la construcción, poner ofertas. Pagué a alguien que me ayude esto. Entonces pasaba todo el tiempo afuera conociendo tú sabes, los lugares, las casas, entrando a las casas, haciendo análisis. En ese tiempo todavía no había tanto acceso al conocimiento como que hay ahora. Por ejemplo, tú estás un excelente trabajo aquí enseñándole a la gente. Si yo te hubiese visto en ese tiempo, por ejemplo, te hubiese llamado y exigido que me enseñes todo lo que sabes. Entonces, la gente que quiere aprender, lo primero que tiene que hacer es contactar a alguien como Cristian o alguien como Verónica. Y ellos tienen mucho conocimiento y ahí empieza todo, poco a poco, hasta que vayan creando más confianza y ya empiezan a hacer ellos solos. Pero es muy recomendable una guía, alguien que les guíe al principio. Y es importante porque justo cuando estábamos planeando la estructura del show, yo le pregunté estas preguntitas también como para preparar a Oswaldo y algo importante que me dijo es que sí, fuiste a reuniones, ¿verdad? Exacto. O sea, como tú dices, si encuentras a alguien que ya lo está haciendo, entiende, o sea, tú te aferras y preguntas y hablas y amarillas, o sea, tienes que estar ahí involucrado, preguntando y sin tener miedo, porque si el objetivo es comprar la primera casa sin miedo, entonces hay que conocer personas que ya lo están haciendo. Por supuesto. Por ejemplo, un ejemplo bien fácil que yo le digo a muchas personas, y incluso Oswaldo es una persona ahorita que nos está proveyendo ese ejemplo a seguir. En inglés se le llama social proof. Imagínense un niñito que tiene problemas psicológicos porque tiene el miedo de ir afuera y hay una tormenta. Quizás en algún momento tuvo un miedo a las tormentas, ¿no? Entonces, los científicos lo que probaron es que si hay otros niños jugando mientras que hay una tormenta y está lloviendo, el niño que tiene miedo, si está expuesto y está viendo a estos niños que están jugando cuando llueve, cuando hay una tormenta, este niño que tiene ese temor, ese miedo a salir y jugar, eventualmente cuando esté expuesto a estos niños, eventualmente él sale y juega con los niños. Entonces, eso es una analogía, pero es un ejemplo real. Si uno tiene ese temor de poder comprar su primera casa, uno piensa, oh my God, voy a pagar mucho, voy a perder dinero, voy a hacer esto. El primer paso que hay que hacer, como Oswaldo explicó, leer libros, aprender de mentores o personas que ya lo han hecho. Más importante, yo pienso, Oswaldo, es reunirte, porque me imagino que tú ibas a las reuniones de inversionistas locales, ¿no? Siempre, ajá. Entonces, para mí eso juega como un rol de social proof o de ejemplo a seguir, donde nosotros rompemos el miedo de comprar una casa o invertir el dinero en bienes y raíces, porque vemos que otras personas en las reuniones están hablando, yo voy a comprar esto y ahí lo compré a esto y esto voy a lo que gané. Cuando uno expone eso a su mente, a esos tipos de conversaciones o personas,
le cambia la manera que uno ve las cosas. Se convierte a algo normal. Correcto. Algo like, más conforme, ¿no? Y tienen que recordar que todos empezamos de cero. Todos en algún rato estuvimos en esa situación. Entonces yo no tengo ningún problema cuando alguien viene y dice, yo quiero aprender esto. No tengo absolutamente nada de experiencia, no tengo dinero, no tengo absolutamente nada. Todos empezamos ahí. Entonces ese miedo hay que dejarlo un poco, porque como te digo, siempre está ahí, pero es bien importante dar ese paso. Exacto, y voy a ser 100% honesto, yo pensaba que cuando conocí a Oswaldo, la verdad yo pensaba que él comenzó con un capital de alguna manera, pero él me contó que no, que él comenzó desde cero y que poco a poco construyó todo ese portafolio que tiene de más de 160 propiedades. Básicamente es algo impresionante. Yo cuando lo conocí a Oswaldo dije, tengo que tenerlo en el show, porque él va a ser un ejemplo a seguir a todas las personas que nos están viendo. Tenemos 24 personas en vivo y en directo. Y no se olviden, algo que antes que me olvide, pregunten preguntas aquí, no tengan miedo, aquí nadie les va a comer, aquí estamos en vivo y en directo. Oswaldo puede responder todas sus preguntas que tengan. Oswaldo, ¿cómo compraste tu primera propiedad? ¿Cómo usaste el dinero? ¿Dónde sacaste el dinero? Aquí están en vivo y en directo. Oswaldo les va a responder sus preguntas. Nosotros vamos a responder sus preguntas sobre lo que está pasando, cómo usted puede comprar múltiples propiedades. Imagínese, desde Bosby, ¿hace cuántos años fue la primera propiedad que compraste tú, Oswaldo? Para que tengan una idea. La primera propiedad fue hace 10 años. 10 años, wow. 10 años, ajá. Eso es lo que dicen, el dicho dice que muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en 10 años. Y yo sé que ese es un ejemplo. O sea, muchas personas, si no tienen ese cambio de mentalidad, como tuvo Oswaldo, como tuve yo y como tuve Verónica, no tienen ese cambio de mentalidad de querer hacer más de lo que uno necesita hacer, de querer vivir no solo para sobrevivir, pero para realmente vivir. Si uno toma ese cambio y uno ya tiene ese cambio y el vehículo que ustedes están eligiendo es bienes y raíces, él ya nos dio las llaves de cómo hacer eso. Nos dijo, lee libros, aprende con personas, vaya a las reuniones de inversionistas, y eso te va a eliminar el temor de tomar el primer paso más grande, que es comprar la primera propiedad, ¿sí o no, Oswaldo? Porque cuando compraste tu primera propiedad, una vez que compraste la primera, la segunda era más fácil, tercera. Por supuesto, ¿sí es o no? Simplemente repetir el proceso. Correcto, sí. Sí, muy importante. Entonces, ahora que sabemos ese cambio de mentalidad, Xiomara Herrera, feliz año, dice. Sí, feliz año. Oh, feliz año, Xiomara. Sí, muchas gracias por estar sintonizándonos el día de hoy. Sabemos que es un martes por la noche, muchas personas quizás ahorita están viendo, nos tenemos el like, nos están dando like. Vamos a hacer unos shout out para las personas que nos están viendo. Walter Latorre, muchas gracias. Fabiola nos está sintonizando, muchas gracias, Fabiola. Walter Latorre, Don Beto, Mario, gracias por sintonizarnos. Mario, incluso estamos ahorita, justo vamos a estar bajo contrato en una propiedad. Awesome. Estamos ahí. Ok, tenemos a Edgar de Sinaloa. Mira, Oswaldo, le ayudé a comprar una propiedad en Hagerstown, $50,000 con Verónica. Él financió la propiedad y el tasador vino a $85,000. Entonces él tuvo ese tasamiento del momento que abrió su puerta. Wow. Y así como está, como está, o sea, si él repara, más. Bueno, tenemos aquí Freddy. Gracias, Freddy, por sintonizarnos. José Flores, muchas gracias. Xiomara, feliz año. Catherine, hola Catherine, muchas gracias. Basilio Padilla, la idea cerramos hace 2 semanas en su propiedad. Él va a arreglarla y venderla, va a ganar como unos 35 mil. Está bien, hay que darle duro, José. Ok, y bueno, dice Catherine, dice, ¿solo compra en un estado o en otros estados? Una pregunta de Catherine. Bueno, nosotros estamos concentrados en lo que es Baltimore. Es Maryland, nada más. Ok, ¿y es Baltimore County o City o mezcla? La mayoría es Baltimore County. Tenemos creo que como 7, 8 propiedades en la ciudad, en el borde con el county, pero nos concentramos en lo que es county. Ok, perfecto. Y una pregunta mía, me imagino que muchas personas quizás también tienen la misma pregunta. Yo no soy experto en el mercado de Baltimore. En tu experiencia, que tú obviamente tienes más experiencia en el mercado alrededor de Baltimore, ¿cuál es la diferencia más grande? Me imagino que aparte de los taxes, que la ciudad quizás tiene taxes adicionales, me imagino. Sí. Aparte de eso, ¿es el ingreso anual de las personas que viven ahí? ¿O
¿Cuál es la diferencia más grande aparte de los impuestos adicionales de la ciudad y el county? Bueno, la diferencia, hay algunas diferencias. Los taxes es una. Okay. Por ejemplo, cuando tú tienes casas de rentas, los biles de agua, por ejemplo, son mucho más altos en la ciudad que en el county. Estamos hablando de una diferencia bastante alta. ¿De 10, 20 o más por ciento más o menos? Estamos hablando de que, ¿qué te digo? Una propiedad, la misma propiedad en el county pagas $30 al mes y en la ciudad estás pagando 120, 130 dólares. Es una diferencia bastante grande. Wow. Taxes, ahora escuelas, las escuelas son mejores en el county. Okay. La tranquilidad, el county es más tranquilo, la ciudad está un poquito más alborotada, más crimen, tú sabes. ¿Qué más sería? Por ejemplo, si tú te mueves al county por el seguro de un auto, pagas menos en el county que en la ciudad. Y más que todo la tranquilidad. La mayoría de mis clientes se mueven de la ciudad al county por la tranquilidad, porque quieren que sus hijos estén en mejores escuelas, pueden salir, pueden caminar, a diferencia de la ciudad. Esas son las principales, en mi opinión, diferencias entre lo que es county y ciudad. ¿Has notado algún cambio al respecto de lo de Amazon? ¿Un incremento positivo o negativo? ¿Cómo usted está impactando esto de Amazon, la noticia de Amazon? Bueno, tengo muchos clientes, mucha gente que vive en nuestras casas que trabajan en Amazon. Para mí eso es un impacto positivo porque veo que hay gente joven que están trabajando y tienen beneficios como les ayudan para las escuelas, para el college. Entonces el impacto definitivamente es positivo. Qué bien. Y tenemos Catherine, dice, ¿cómo encontrar propiedades en Baltimore County mediante el MLS, Auctions o Foreclosures? ¿Cómo encuentras tú tus propiedades el día de hoy? Bueno, de todas maneras, de todas las formas que mencionó, y así es como me he venido manejando desde el principio. MLS, los auctions online, los auctions on site, los auctions en la corte, wholesalers. Hay que buscar absolutamente todas las formas de encontrar propiedades, y en todas, bueno, ahora es un poquito más, tú sabes, el mercado está un poquito más saturado. Claro. Exacto, es un poquito más competitivo, pero de todas formas es como se encuentran propiedades. Correcto. Entonces, y dice, bueno, Walter La Torre Tapia dice, ¿y se puede ser agente de bienes raíces con Tax ID? Una buena pregunta, Walter. La verdad, en estos momentos no me acuerdo si cuando hice la aplicación para ser agente de bienes y raíces me preguntó un social. Posiblemente sí, pero tendría que confirmarle después. Pero me imagino que yo le puedo dar una respuesta más tarde. La verdad no tengo esa respuesta. No sé si uno puede ser agente con Tax ID. Me imagino que en algún momento le pregunta por social, pero no puedo confirmar 100%. Pero muy buena pregunta. Mándenme un mensaje privado, si no yo le voy a responder después del show. También pueden ir online. A la página. Sí, a la página de los realtors y confirmar. Correcto. Entonces hablamos sobre eso. Por ejemplo, ya hablamos cómo es el cambio de la mentalidad que tuvo y los pasos que hizo. Entonces, háblanos un poquito sobre la primera propiedad. ¿Cómo fue tu primera propiedad? La primera propiedad, como te mencioné antes, estaba haciendo lo que es wholesaling y fue la intención a hacerle un wholesaling, pero bueno, honestamente mi visión siempre fueron los rentals, pero por necesidad estaba haciendo wholesaling porque no tenía el capital al momento. Pero cuando puse esta propiedad en contrato, bueno, me dije a mí mismo, esta tiene que ser la primera propiedad. So, ¿el wholesaling requiere licencia? No. Okay. No. So, es una oportunidad que tienen todos los que nos están viendo, de aprender, obtener, empaparse. Y creo que muchas personas quizás cuando decimos el término wholesaling, para muchas personas, vamos a hacer un resumen muy rápido, básicamente es encontrar una propiedad, ponerlo bajo contrato. Bajo contrato significa que el vendedor y el comprador están de acuerdo en la venta y compra de la propiedad, los términos describidos en el contrato. Una vez encontrado esa propiedad y teniendo un contrato ratificado, firmado, entonces nosotros ya tenemos el derecho de compra.
lo que si solamente hacemos es encontramos a otro comprador que quiera comprar ese derecho de compra, pero añadir nuestro fee o la cantidad que queremos ganar, ¿no? Comisión. Entonces, la comisión que queremos tener. Entonces, el truco de esto, obviamente, y esto es lo que nos enseña, y creo que Oswaldo estaba diciendo, que siendo wholesaling le ha dado un insight, o que ya tiene información de dónde es el mercado con demanda, cuánto están las propiedades ahí, qué son lo que los compradores quieren, porque uno tiene que entender dónde encontrar esas buenas propiedades bajo el nivel del mercado, porque el primer paso es ponerlo bajo contrato y el segundo paso es encontrar un comprador que quiera comprarlo a un poco más del precio. Entonces, eso es lo que wholesaling es, y acá hablo un poquito sobre rentals, y lo que rental significa obviamente comprar una casa, usted es el dueño de la casa, renta la propiedad y la renta cubre la deuda y le paga lo que llamamos flujo de dinero, o en inglés cash flow, que es muy muy importante, pues de esa manera es un ingreso adicional, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que Oswaldo has hecho. Ok, Oswaldo, compraste tu primera propiedad. Bueno, hablamos un poquito sobre el rental, la primera propiedad de inversión que te dio ingreso. ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto te costó? ¿Y cómo fue eso? Bueno, la primera lo puse en contrato por 21.500. Okay. ¿En Baltimore En County o Baltimore, City? no, fue en la ciudad. Okay. Fue en la ciudad. Una propiedad bastante pequeña, pero decidí mantenerla. Y bueno, una vez que tenía el contrato, empecé a buscar el prestamista. Fue bastante difícil encontrar a alguien que me preste, aunque el préstamo era bastante pequeño. Claro. Es más difícil. Hay limitaciones en los bancos a donde si es menos de 50,000 o 75,000, no prestan. Sí. O requieren más pago inicial. Bueno, o las tasas de interés son ridículas. Sí, porque el proceso de prestar 25 o prestar 100,000 es el mismo trabajo, sí. Y la ganancia es bastante menos, entonces interesa prestar esa cantidad de dinero. Pero bueno, conseguí a alguien, un hard money lender, me prestó el dinero para hacer la propiedad y hacer la renovación. Y luego la renté antes de que la casa estaba lista. Y bueno, después como en 6 meses, y seguimos utilizando el mismo sistema, siempre trabajamos así. Y después de 6 meses que ya estaba rentada, más o menos, fuimos a un banco. Entonces el banco vino y nos dio el 75% de lo que valoró la propiedad en ese tiempo, y nos devolvió el dinero que invertimos, devolvimos al inversionista, y esa fue la primera propiedad que tuvimos. Exacto. Y la rentamos. Y eso es muy importante, lo que describió es el método CAR, y vamos a hablar un poquito sobre eso, pero vamos a responder unas preguntas. Fabiola Solar Ogrola, Fabiola, muchas gracias por sintonizarnos. Dice, ¿cuáles son las áreas de Baltimore que son más convenientes por seguridad, precio, para compra y luego rentar? ¿Cuáles son las áreas donde tú recomendarías a personas que están comprando su primera propiedad? Porque muchas personas en Maryland, incluso en Virginia, si tienen $100,000, por ejemplo, o $60,000, yo sé que en Baltimore uno, pues, si va al Zillow o a las páginas web, va a encontrar casas de 15, 20, 30, 40, hasta de $5,000. Sí. Pero así en general, si tiene un mar de opciones en Baltimore, ¿en qué áreas más o menos, o cuáles son las variables que tú ves? Creo que una variable que tú dijiste, que yo entendí, y me puedes corregir si no, pero el county sería como ya elimina siquiera la mayoría de propiedades de la ciudad. Sería, si alguien nuevo a invertir, imagínate que te olvidas todo lo que sabes, ¿cuáles son las cositas que tú compartirías a esa persona que necesita si va a comprar su primera propiedad? De una manera, como dice ella, con más seguridad, conveniencia y con precio para comprar y rentar. Entonces, sí. Bueno, lo principal sería saber con cuánto capital cuenta. Depende de eso, escogería una área, pero generalmente hablaría de lo que es Baltimore County, y lo que es Dundalk, Essex, Middle Weaver, Edgewood. Esas áreas son, a mí me funciona muy bien. ¿Dijiste Dundalk? Dundalk. Oh, wow, okay. A mí me funciona muy bien, entonces esas áreas son
me han funcionado bien. Sé que hay muchas áreas diferentes en donde hay muchos inversionistas que igual les va bien, pero personalmente esas son las áreas donde yo me enfoco y estoy tratando de no meterme a la ciudad. Claro. Cada vez quiero salir de la ciudad. Si tengo propiedades en la ciudad, las quiero vender y quiero enfocarme más en el más en county. el county. Ajá. Entonces, eso es el filtro número uno si quieren menos riesgo y el retorno competitivo, porque la diferencia de precio del county, y estamos hablando de una propiedad, digamos, que necesita trabajo, ¿verdad? Por supuesto. No una propiedad turnkey, una propiedad no renovada, sino una propiedad que necesite trabajo. Sé que es difícil un poquito comparar, pero ¿cuánto de diferencia estamos hablando? Asumiendo la condición, composición igual, ¿cuánto de diferencia? La misma propiedad, pie cuadrado, condición, ¿cuánto de diferencia estamos hablando en la ciudad o en Baltimore County? Más o menos. ¿Estamos hablando del 50% más caro? ¿30% más caro? No. Bueno, depende. En el área donde yo estoy, por ejemplo, tengo casas en la misma calle, por ejemplo. Aquí está el county y aquí está la... Estamos hablando... Déjame ver, unos 10,000, 15,000. Okay. No es tanta la diferencia. Comparando pero de las mismas... porcentaje más o menos como 10, tipo 15% o 20%. 15% más o menos. Pero la rentabilidad es más alta porque el que vive ahí va a ahorrarse en agua, el seguro. No creo que la renta sería diferente si estás, por ejemplo, especialmente en la misma calle. Pero un poquito separado. La ventaja es que la gente que vive en el county tiene muchas más ventajas y no va a pagar tanto en taxes. Correcto. En cuestiones. Okay. Sí, pero tienes que recordar que la ciudad es muy, muy compleja. Así como aquí hay casas que cuestan 100,000, vas a 2 bloques, hay casas de 300,000. O vas a 2 bloques más y hay casas de 10,000. Sí. ¿Entiendes? Entonces es bastante difícil. Bipolar lo llaman. Exacto. Entonces en el county hay más predictibilidad, ¿podrías decirse eso? Que en el county hay menos cambio bloque a bloque. Sí, exacto. Especialmente en el área donde yo me enfoco. Okay. No conozco todo lo que es Baltimore County. Dijiste, ¿cómo puedes repetir las ciudades más o menos? Dundalk, Essex, Middle River, Edgewood. Okay. Parkville también son áreas buenas. Pero esas son las áreas donde me enfoco y puedo darte ejemplos, ¿entiendes? Pero es bastante grande. Correcto. Y he escuchado he visto en el MLS que hay propiedades bien baratas, tengo incluso personas que me han preguntado, ¿Brooklyn Park es en la ciudad o en el county? Es la ciudad, pero tiene una parte que está en el county. Porque he visto que hay gente que elige, los townhouses están baratos, casitas baratas también, pero he visto que hay casas que sí hay una fluctuación, un cambio. Entonces, definitivamente, sí. Es una parte en el county, otra bastante. No conozco mucho el área en términos de invertir, pero sé que hay una diferencia bastante grande. Pero eso es para un ejemplo para todas las personas que nos están viendo. No necesariamente uno tiene que saber todo el mercado de Baltimore, sino que hay que enfocarnos en los mercados que funcionan, números de adquisición, reparación y refinanciamiento. Y para todos los que nos están ahorita viendo, que son las más de 20 personas, está hablando el método CAR, que es comprar una propiedad con valor añadido, que necesite trabajo bajo el nivel del mercado, arreglarle, ¿no? Comprar, arreglar y ponerle, no sé, usualmente en los números normales, ¿cuánto les pones en las propiedades? Digamos, si los compras, ¿por cuánto? La adquisición, más o menos una propiedad normal, ¿cuánto pones para la adquisición? La adquisición estamos hablando de 60, 70 mil. Ok, ¿y reparación? Reparación estamos hablando de 40, 45, toda la inversión 110, 115 máximo. ¿Y cuál es la valorización después del arreglo? 150, 160 más o menos. Oh, wow. Entonces eso está muy bien. Me imagino que esos 40 van, usualmente cambias el roof o el sistema de calentamiento, o solamente es cosmético todo. No, estamos hablando de una típica casa townhome que tiene el basement. Entonces usualmente terminamos el basement con baño completo, 3 dormitorios en el segundo piso, sala, cocina, comedor. Usualmente cambiamos todo lo que es plomería, aire central,
Y no, ponemos, le ponemos bastante trabajo a la O casa. entonces los sistemas mecánicos de la plomería tú lo cambias. Todo. Si es cast iron, tú lo cambias a PVC. Exacto. Oh, ok. Es que cuando tú mantienes este tipo de propiedades para rentals te van a dar bastantes problemas. Correcto. Mejor Entonces, hacerlo. No, y eso es algo muy importante. Y estas casas que compras, Oswaldo, la edad de estas casas, estamos hablando que han sido construidas en 1950, en 1900 o 1970, o en qué más o menos. usualmente del 50 para adelante. Ok. Ajá. Y eso es algo que tú ves porque menos de 1950 ya la edad causa muchos problemitas. Porque al final y al cabo le estás cambiando los sistemas de todas formas. Sí, ¿verdad? pero por ejemplo, si tú compras una casa que fue hecha antes del 50, Ya. estamos hablando que no tenían el sistema de aire acondicionado, por ejemplo. También, Entonces, cuando claro. tú compras una casa, El tienes ducto los ya está hecho. Los Perfecto. ductos ya están hechos. Está bueno eso. Lo único que le haces, les cambias El las sistema. máquinas. Ajá. Sí, ¿Y porque... no entra también en lo de historial? ¿En algún problema porque la propiedad es historial? O histórica. ¿no? Histórica, no, en estas áreas no. En Lo el que county. sí, otro problema que tenemos en lo que es Baltimore es el plomo. Ujú. Entonces- Pero todo antes de 1978 Ujú. tienen que hacer la inspección de plomo en cada turnover, en cada vez que se pasean la propiedad, ¿verdad? A no ser que lo hagas LED free. Si te Oh, deshaces claro. de LED completamente Ajá. solamente una vez. Y para eso creo que tienes que abrir paredes o no. Haces una inspección, tienes un inspector que viene con un láser más o menos y te deja saber en dónde existe el plomo y tú lo sacas y ya la casa queda libre de plomo. Por ejemplo, si esa puerta tiene plomo, te deshaces de la puerta, pones una nueva. Oh, está muy bueno eso. Entonces, las casas más antiguas tienen mucho más plomo que las casas que fueron después del 50. Entonces, en tu opinión, las casas de 1950, aunque estén construidas antes de 1978, lo primero que haces es llamas al inspector de LED cuando lo compras. Exacto. Y que lo haga antes de las renovaciones. Por supuesto, por supuesto. Así lo haces cuando ya está la casa lista, la casa está libre de plomo. Porque, mire, porque de esa manera se ahorran la inspección de plomo, que puede ser 150, 170 cada vez que vacían la propiedad, y la registración, que es $40 por unidad anualmente. Entonces la renovación, entonces es bien importante, él se ahorra en todo eso cuando cuando compra la casa, investiga dónde está el plomo, renueva. Una vez que está terminando, no va a tener problemas de dolores de cabeza en los próximos 5 años de plomería, electricidad. Y es safe también para la gente que va a vivir ahí. Más si vienen niños y cosas así, no quieres... Es correcto. Y no, son muy buenos tips, unos consejos. Tenemos ahorita el Ariel Lara, que dice: él se dedica a comprar, reparar, alquilar y refinanciar. Todas sus propiedades están bajo una sola LLC, o bueno, eso es lo que me pregunta Ariel, más o menos. Sí, bueno, tengo tres LLCs, pero al principio pensábamos y nos aconsejaban que tienen que cambiar cada 2-3 propiedades en diferente LLC, pero es demasiado complicado y creo que no vale la pena realmente tener demasiados LLCs, especialmente si quiere crecer a una escala grande. Imagínate tener 100 LLCs. O no solo eso, pero eso creo que tiene que pagar 300 al año. 300 al año, cada uno. Yo pienso que un nivel de protección, porque muchas personas, muchos abogados, no somos abogados, pero muchos abogados aconsejan que es una capa de protección en el caso que haya una denuncia, una demanda. Pero por eso tenemos el seguro de casa, que ahí nos también protege al dueño. Incluso podemos tener un buen seguro, nos protege mucho más de lo normal. Y eso es importante. Entonces hablamos sobre esas cosas. Tenemos a Jess Guzmán, muchas gracias. Carlos Rodríguez, Opi Padilla, José Padilla, su hermano del otro José, Freddy Benítez y Arial. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, estamos hablando sobre eso. Entonces, ya que hablamos un poquito sobre las áreas que tú inviertes, son muy buenos consejos, Oswaldo, lo que ahorita acabaste de decir. Porque muchas personas, yo invierto en Hagerstown, tengo múltiples propiedades ahí, y las propiedades tienen, 80, 90 años, pero han sido renovadas múltiples veces durante esos 30, 40, 50, 60 años.
yo posiblemente debía explorar eso. Quizás en realidad las propiedades han sido actualizadas tanto que no hay plomo. Entonces me ahorraría en todo eso. Por supuesto. Hay propiedades que en realidad ya no tienen nada. Solamente van, hacen el test, no encuentran absolutamente nada Eso y es te, algo envían, y importante. te envían el certificado y ya no tienes que hacerlo Cuando nunca tienes el más. certificado te protege. Sí, porque vendí propiedades multifamiliares allá que lo han convertido ¿cómo se dice? Lead free. Lead free. Pero, o sea, De que plomo. libre de plomo. Entonces, eso es un consejo muy importante. Ya, entonces las compras alrededor, como dijiste, ya digamos un ejemplo, 70, le pones unos 40, ya tienes 110,000, están valorizados en 150. El banco de ahí te regresa, ¿cuánto el porcentaje del valorización después de arreglos? El 75%. Entonces, estamos hablando, para hacer unos ejemplos bien fáciles, ya 150,000, el 75%, estamos hablando de 112. Entonces, básicamente está recuperando todo el capital de adquisición y reparación y quizás un poquito más en algunos casos. Pero si uno está utilizando el capital de otras personas, que en este caso, Osvaldo, tú usas el capital privado de Harmony Lender, entonces cuando refinanciamos con el préstamo, y esos préstamos son a largo plazo, estamos hablando de 20 años, 30 años. 25, 30 años. 25, pero con interés fijo. Pero el Interés de fijo. Harmony no es de 25 años. No, el de Harmony no. Cuando usted... Es la adquisición, ¿no? Ujú, la adquisición. Para el refinanciamiento usualmente 25 o 30 años. Un interés fijo. Ok, entonces de esa manera tú puedes comprar. Y mire, este es el beneficio tan hermoso, esa estrategia del método CAR, de comprar, arreglar, rentar, refinanciar y repetirlo. Porque el beneficio es lo siguiente. Número uno, podemos adquirir la propiedad sin nuestro capital. Ese dinero puede venir en grupo de personas o personas privadas o de nuestro 401k o lo que sea que venga ese capital. Y nosotros parqueamos, digamos, un ejemplo simple. Nosotros tenemos $100,000 en nuestro banco y el banco le está proveyendo a muchas personas ahorita, no sé, unos 200 al año. ¿No? Siendo generoso, siendo generoso, $100,000, ¿ya? Usted puede mover esos 100,000, esos 60,000 en comprar una propiedad, ok, quizás en Baltimore County, y después poner los otros $40,000 para arreglar esta propiedad. Entonces tiene ahí $100,000. Una vez arreglada esa propiedad va a estar valorizada en un ejemplo de $140,000. Y cuando usted va a ir al banco y le dice, mire, yo quiero 75% de la valorización, chequea su crédito, hace todo lo que necesita, y el banco un mes después le va a proveer el 75% de esos 140,000. Ahí es donde usted va a recuperar los 100,000 y un poquito más, que va a pagar los costos de cierre, del refinanciamiento y quizás un poquito más. Puede poner todos esos 100,000 y un poco más, regreso al banco y ya tiene una propiedad con un ingreso porque lo va a rentar y ese ingreso de la renta va a pagar la deuda que usted acaba de crear. Entonces de ahí no solo usted se va a beneficiar de multiplicar su dinero, o sea, básicamente parqueó su dinero en bienes y raíces por 3 a 4 meses, puso su dinero de regreso, obtuvo una casa que tiene usted el 25% de equidad en esa casa, porque acuérdese que solo le dio 75, entonces tiene ahí el 25% de equidad. El inquilino está pagando la deuda. Cada mes que paga el inquilino la deuda, usted tiene más, tiene más equidad en la propiedad. O sea, y obviamente al final de que pague los gastos de operación, la deuda que tiene el banco, va a haber ese pedacito de dinero que sea 200, 300, $400, que llamamos el cash flow. Si ustedes tienen múltiples propiedades, esos $500 se multiplican, ¿verdad, Osvaldo? Por supuesto. Entonces, muy importante. 2 preguntas. Una de ellas es, la mayoría de personas que compran propiedades por primera vez para invertir, para rentar, tienen ese miedo de que, digamos, el inquilino no paga. ¿Y qué hace uno? ¿Cómo uno sobrevive pagando su casa y esto? Yo sé que quizás posiblemente pasaste por ese momento. Por supuesto. Y quería que compartieras con la audiencia cómo es que tú has tenido, más de 160 casas y sigues para adelante, sigues agarrando más, y cómo sobrepasaste ese miedo, para que así todos se puedan, como agarrar confianza o entender, que sí, a pesar de esos temores, hay una solución.
Sí, bueno, es algo que usualmente a este nivel obviamente le tiene que pasar una, dos, tres veces que la gente a veces no paga la renta o le destrozan la casa, todo tipo de experiencias. Al principio es mucho más difícil porque si tiene una, dos, tres casas y alguien no le paga la renta, entonces no tiene ese ingreso suficiente para cubrir ese tipo de gastos. Hemos pasado por eso. Bueno, es parte de los riesgos que uno se tiene que correr en estos negocios. No se puede uno evitar este tipo de problemas al 100% porque ahí hay una familia que le presenta, usted le chequea absolutamente todo, tienen ingresos, tienen un muy buen estado económico, pero de aquí a 6 meses se divorcian y usted no puede tener control sobre eso. Claro. Y le dejan la casa o no le pagan, ¿entiende? Entonces no se puede tener control 100% en este tipo de situaciones, pero se trata de hacerlo mejor, se trata de chequear a las personas que van a vivir, que sean estables, preguntar todo tipo de preguntas. Pero sí, hemos tenido todo tipo de experiencias y no se... Y las no- has sobrepasado. Sí, sí. Y ese es el... Ajá, y las seguimos teniendo, pero es parte del riesgo, es parte del riesgo. Correcto. Y tenemos a Catherine, dice, ¿cuál es el margen de ganancia de renta en Baltimore County? ¿Qué sería aceptable? Me imagino que está hablando después de pagar los gastos de operación, que me imagino solo son taxes y seguro, ¿verdad? Taxes, seguro, mortgage. Ajá. Claro, y el mortgage. Y claro. el mantenimiento. Ya. Es ¿Cuánto siempre el más o mantenimiento. menos después de todo, de pagar los gastos de operación, el mortgage y el mantenimiento por puerta, por casita? Entonces, ¿cuánto más o menos? Estamos hablando de 200, 300, 400. Y yo lo que busco es diferente. Diferentes inversionistas tienen diferentes Correcto. aproximaciones, diferentes opiniones. Yo busco algo que me dé al menos $500 al mes por casa. Neto al final. No. Oh. 500 mínimo. Sí, net, Neto. perdón. Net. Y de ahí, si hay mantenimiento, si hay cualquier otra cosa, queda 300, digamos. Ok. Generalizando. Correcto. Pueden haber casas que nunca te den problemas. Pero esa es mi meta, conseguir casas que me generen al menos 500 Correcto. al mes. Ok, perfecto. Entonces, ese es el rango que él está buscando. Ahora, se nos está yendo el tiempo, pero vamos a responder esta pregunta que dice, el 75 que le dan por el refinanciamiento, ¿es para el inversionista? ¿Cuál sería la deuda que le queda al inversionista? No entiendo mucho. Creo que voy a hacer un ejemplo quizás un poquito más simple. Básicamente, en la adquisición, como vamos a repetir, en la adquisición usted está obteniendo ese capital de adquisición y reparación mediante un prestamista privado o sus ingresos o lo que esté en su banco. Una vez que usted lo compre, por un ejemplo bien fácil, $65,000 lo compra, le pone unos $15,000, quizás una reparación cosméticamente nada más. Usted está invirtiendo ahí totalmente $80,000. En el caso que cuando uno compra una propiedad con valor añadido, esa propiedad va a estar valorizada en 110. Entonces, si el banco le da 75% de 110, va a ser posiblemente como 85 o $90,000. Usted en ese momento que refinancia y le da el 75% del tasamiento, que estamos hablando de 110,000, el 75% ahí, usted con ese dinero, si es su capital, usted puede hacer lo que quiera con ese dinero, ponerlo en el banco, usarlo, reinvertirlo. Si ese dinero que originalmente utilizó para adquirir y reparar es de inversionistas privados, de prestamistas privados, usted cuando va a refinanciar va a pagar a estos prestamistas privados y lo que queda quizás usted lo puede usar, pero el objetivo es que cubra el gasto de adquisición y de reparación, porque al final y al cabo el beneficio para usted es el 25% de equidad, el ingreso de mes a mes y el beneficio a largo plazo de apreciación y de construcción de equidad a largo plazo. O sea, múltiples beneficios, pero espero que respondí esa pregunta. Si no, nos manda mensaje o estamos en comunicación después del show. Exacto, Ahora, definitivamente, sí. El por medio de tasa de interés que pagó Osvaldo en el Harmony Loan, ¿cuál fue? Buena pregunta. Al principio, usualmente son 12
anual. Creo que son 2 o 3 puntos, depende. Mucho tiempo que no he utilizado Harmony, trabajamos con bancos directamente. Okay. Seguimos haciendo los refinanciamientos, pero trabajamos directamente con los bancos. En las refinanciaciones, ¿cuál es el promedio de tasa de interés que usted recibe? 5.25, 5.5 hasta el 5.6. Ok, pero estos préstamos no son comerciales, son residenciales, Sí. o sea, de 20, 30, 25 años. 25 años. Wow, entonces el pago debe ser, claro, bien cómodo. Sí, estamos hablando de una casa que la inversión de 110, 115 con taxes, seguro, un pago mensual de unos 900, 950. Ok, ahora está muy bien. Lo que yo encuentro, por ejemplo, cuando muchas veces ahorita, por ejemplo, yo hice uno el año pasado, ahorita estoy en el proceso de refinanciamiento también, ahorita con otra propiedad igualito. Más o menos, para poder hacer ese método CAR, muchas entidades que prestan dinero necesitan un tiempo de sazonación o seasoning que se le llama, que significa que hay que tener la propiedad por X meses para poder refinanciar y sacar ese dinero. Entonces, mi pregunta es para ti, para obtener ese préstamo a largo plazo de 25 años, me imagino que hay un tiempo de sazonación ahí o no. En mi caso, no. He escuchado que hay bancos que requieren 6 meses a 12 meses. Hay bancos, he escuchado que en mi caso no. Yo lo hago enseguida, apenas lo rento, se hace el refinanciamiento. Sí, eso es lo importante, porque hay veces los únicos que pueden hacer eso eran los bancos comerciales, pero tú tienes una entidad que lo puede hacer. Exacto. Ok. Y es una ventaja, porque si tienes que esperar 6 meses, tienes dinero estancado, claro, por 6 meses, sí. Pero al principio tuvo usted esa restricción. Al principio sí. Todo inversionista entra en eso. Eso es muy común. Al agarrar la experiencia o cierta cantidad de propiedades, eso se elimina y entra un eso portfolio. también. Yo pienso que eso también porque ayuda. Sí, porque si vas a comenzar desde cero, ahí quizás cualquier persona que te va a prestar el dinero va a estar un poquito te digo porque lo veo todo el día y eso en el lado inversionista cuenta. Exacto. La experiencia. Eso es algo muy importante. Y bueno, Catherine dice, ¿prefieres bancos locales o bancos grandes? ¿Qué es lo que prefieres tú? Oh, wow. Nosotros trabajamos con bancos locales, y creo que es mucho mejor porque los bancos locales son como más personalizados. Usted va y conversa con la gente que toma las decisiones. En Real Banco de América nunca va a encontrar un manager. That's right. Sí, entonces es mucho mejor trabajar con locales. Entonces está muy bien, creo que, wow, mucha información. Creo que fue, incluso diste aquí no solo el ejemplo a seguir que le llamamos Social Proof, pero también a la misma vez esos ejemplos, esas técnicas, esos consejos prácticos que queríamos que compartas con todos ellos. Y creo que sí, fue todo un éxito. Yo pienso que tuvimos unas preguntas de múltiples personas que nos estaban viendo. Creo que sí, el show ya pasó más de lo que no usualmente, pero está muy bien porque creo que muchas personas les gustó el show. A mí me encantó el show. Muchas gracias, Oswaldo. Gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias por tenerlo acá. Definitivamente, y bueno, esperamos tenerte aquí de regreso este año en algún momento. Gracias, me dejan saber. Definitivamente. Entonces aquí muchas gracias a todos los que están sintonizándonos. Sabemos que ya se está pasando la hora. Aquí queremos despedirnos con todo corazón. Cristian Guamaní, el agente de bienes y raíces, y Verónica Estrada, Fairway Asset Corporation, NMLS 14255529. Hasta la próxima. hasta luego, cuídense.